Que busquemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos del 60 en adelante, y leamos esta porción de la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículos del 60 en adelante. Y dice así la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieseis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovechará. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que iba a entregarle, y era uno de los 12. Amén. Es una palabra fuerte la que Jesús está mostrándonos en esta mañana, como todas las palabras del Señor. Son palabras contundentes, son palabras claras, son palabras concisas, en las cuales Jesús nos habla de una manera muy directa. En los asuntos cruciales de la vida tenemos dos alternativas: o nadar o hundirnos en la desesperación. En los asuntos importantes de la vida tenemos dos alternativas: o nadamos o nos hundimos. Jesús es la única respuesta adecuada para los grandes desafíos del ser humano. Jesús es la única respuesta adecuada para las grandes preguntas que se hace el ser humano desde la antigüedad hasta nuestros días de hoy. En ocasiones nos encontramos con un gran dilema, y el dilema es si seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo. En algún momento de nuestra vida se produce una tensión, se produce un clic, se produce una crisis en algún momento de nuestra vida cristiana, y es si vamos a continuar siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús, conociéndole a Él, o no vamos a continuar. Recuerdo una persona que me estaba hablando y me decía: pastor, yo no puedo continuar. Hizo el discipulado, estuvo años estudiando la palabra, estuvo años asistiendo a la iglesia, y llegó un momento en que dijo: yo no voy a continuar porque las demandas que me hace Jesús son tan fuertes, son tan grandes, que no las puedo cumplir. Yo les dije: bueno, si lo ves de esta perspectiva, entonces te vas a frustrar en la vida, porque tú tienes que vivir, y yo tenemos que vivir, las demandas de Jesús día a día, momento a momento, y no ponerlas todas como una perspectiva de futuro que nos va a condicionar para lo que vayamos a hacer en el futuro, sino la porción de la palabra de Dios y la presencia de Dios, vivirla cada día para continuar siguiendo a Jesús. En este pasaje que hemos leído, es un pasaje que es para mí un pasaje trágico.
trágico, muy trágico, porque está el final del ministerio de Jesús. Jesús ha tenido una serie de actuaciones contundentes, claras, con la gente a su alrededor, con los discípulos y con la multitud de los discípulos, no solamente los 12. Jesús ha tenido reacciones con ellos, Jesús ha convivido, Jesús les ha enseñado, Jesús les ha mostrado, Jesús ha hecho milagros. Y el milagro anterior al hecho que hemos leído en Juan capítulo 6, empezando por el versículo 66, los versículos anteriores, Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Jesús había hecho un milagro importante. Les había dado de comer. Había dado satisfacción a sus necesidades físicas. Porque Jesús se preocupa de las necesidades físicas también. Las espirituales, por supuesto, pero las físicas también. Sin embargo, esta multitud que le seguía, esta multitud que había sido satisfecha, habían comido, habían sido saciados, había sobrado comida. Fijaros si habían comido, que había sobrado comida. A pesar de estas circunstancias, la gente estaba un poco reticente en cuanto al seguimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios que grandes multitudes seguían a Jesús. Y algunos se preguntan alguna vez, tal vez le seguían grandes multitudes porque satisfacía sus necesidades. Muchas veces buscamos la dádiva y no buscamos al dador de la dádiva. Muchas personas buscan recibir, buscan tener, buscan almacenar de parte de Jesús que les dé, pero pocos buscan al Señor. Pocos buscamos realmente al Señor en toda su esencia y en toda su plenitud. Y este pasaje nos demuestra que esto sucedió en esta gente, estas multitudes que le estaban siguiendo, las grandes multitudes. En el Evangelio de Juan, Juan es especialmente complejo cuando explica la gente que seguía a Jesús y quién era esa gente que seguía a Jesús. En el capítulo 2, versículo 23 del Evangelio de Juan, dice que estuvo en la Pascua de Jerusalén Jesús y vinieron a él sus amigos y toda la gente que se acercó a él creyó en su nombre. Multitud de gente se acercó a Jesús en aquella Pascua y creyó en su nombre. Más tarde, en el capítulo 4 de Juan, también nos narra algo y nos dice el escritor bíblico, el evangelista bíblico, que muchos se bautizaban y eran tantos los que se bautizaban que eran los discípulos los que tenían que bautizar, los que tenían que hacer esta función, porque eran multitudes los que se acercaban y el gran número de personas creaba problemas. En Galilea la muchedumbre había sido muy grande y le siguieron hasta escuchar unas palabras de Jesús. Le siguieron. Ahora Jesús se encuentra en un momento en que es mucho más exigente. Y en este pasaje, después de multiplicar los panes y los peces, después de decirles, de saciar su hambre física, Jesús les dice que es necesario que ellos coman el verdadero pan de vida. Que es necesario que ellos coman otro pan que no es el pan físico. Que es necesario que ellos se concentren en ese pan verdadero que Él les quiere dar. Y va un paso más allá incluso. Y les dice, tenéis que comer verdaderamente mi carne y tenéis que beber verdaderamente mi sangre. Y esto ya no les gustó tanto, porque era ir apretando un poquito más, ir haciendo más estrecha la puerta del seguimiento de Jesús. Y en este momento que Jesús se hace exigente, les dice estas palabras, los oyentes se encuentran que esto es demasiado grande como para continuar siguiendo a Jesús, que no pueden aceptar estas palabras de Jesús. Muchos de ellos vinieron a Jesús y aquí, en este punto, dice la palabra de Dios que se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Y esto ha sucedido siempre a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. La gente cuando recibe, la gente cuando tiene, la gente cuando adquiere las cosas que quiere recibir, muy bien, son cristianos. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, entonces las cosas se hacen difíciles. Estoy recordando una historia de nuestra iglesia en el año 1948.
Nuestra iglesia en el año 1948 fue azotada por una fuerte persecución. Una fuerte persecución que iba el sacerdote católico a la casa de los creyentes, y les decía: mira, si no dejas de ser protestante y evangélico, vas a perder el trabajo. Menuda oferta que les hacían. Y la gente, mucha gente decía: bueno, yo puedo perder lo que sea, pero yo continúo fiel al Señor. Aunque la exigencia era dura, aunque era desesperación, aunque era un momento de perder el trabajo, el sustento, el alimento de la familia, muchos creyentes permanecieron fieles, la mayoría. Pero hubo algunos que no. Hubo algunos que hicieron caso, tuvieron miedo, tuvieron temor, dejaron de confiar en las palabras y en las promesas del Señor que dicen: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y aquellos que dejaron, las pobres personas pasaron calamidades, aun cuando tuvieron trabajo, aun cuando continuaron en sus lugares de trabajo, pasaron tremendas calamidades en su vida, apartados del camino del Señor. Y es que esto sucede cuando vienen las dificultades y los problemas, las cosas cambian, porque es el momento de la verdad, el momento de decir sí a Cristo con todas sus consecuencias, sí a Cristo con todas las cosas que esto supone. Sí a Cristo hasta el final, hasta el último momento de nuestra vida. En este pasaje encuentro varias lecciones, muchísimas lecciones, pero quiero compartir con vosotros tres grandes lecciones, tres grandes enseñanzas que para mí me llaman muchísimo la atención. El primer hecho es que hubo defección en el grupo. ¿Qué significa defección? Defección significa abandonar una causa o separarse con deslealtad. Y aquí pasó esto, hubo defección. Los discípulos, esa multitud de discípulos, abandonaron la causa de Cristo, abandonaron al Señor. Algunos vieron claramente hacia dónde se dirigía el Maestro. Algunos vieron claramente hacia dónde iba el ministerio de Jesús y querían desmarcarse a tiempo de ese fanático, de ese grupo, de ese Jesús que estaba predicando cosas que a ellos ya no les gustaban tanto. Otros pensaban que Jesús tenía que ser el Mesías, pero bajo un punto de vista político, no espiritual. Y exigían que Jesús fuese Mesías con su poder, con su fortaleza, con su ejército, ese poder que iba a cambiar, ese poder que iba a transformar su nación, ese poder del Mesías que iba a echar fuera a los romanos que les estaban subyugando y que les habían colonizado y estaban ahí apoderándose de su país. Y Jesús no estaba respondiendo a esas expectativas. Por lo tanto, esta gente decidió salir, decidió marcharse, las multitudes. Otros se marcharon porque ya no había bocadillos. Habían terminado los bocadillos, había terminado el tiempo de la cháchara, había terminado el tiempo de disfrutar, había terminado el tiempo agradable y ya no querían seguir a Jesús porque había terminado ese tiempo y poco le tenía que ofrecer. Otros esquivaron el mensaje de Jesús, aún conociéndole, aún creyendo en Él, quisieron esquivar, quisieron salir, quisieron no enfrentarse a esa realidad. Fueron cobardes y no continuaron ante la adversidad que se presentaba. Hermanos y hermanas, este pasaje y este punto es importante que nosotros nos demos cuenta de que hay gente que abandona, hay gente que sale, hay gente que se aleja, hay gente que huye de Jesús, huye del mensaje de Jesús, huye de las palabras de Jesús. Nadie puede dar tanto como ha dado Jesús. Nadie puede dar tanto como el Señor ha dado, pero si acudimos a Él solamente para recibir y nuestra motivación es solamente recibir, entonces pronto nosotros nos marcharemos también. ¿Cuál es la motivación nuestra de seguir a Cristo? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el propósito de nuestro seguimiento a Cristo en esta mañana? Quiero preguntártelo, porque me lo pregunto a mí y me lo pregunto cada día.
Y me pregunto en cada instante, ¿qué me motiva a ser cristiano? ¿Qué me motiva a ser seguidor de Cristo? ¿Qué me motiva a ser pastor? ¿Qué me motiva a tener el ministerio que estoy teniendo? ¿Cuál es la motivación correcta? Podríamos huir tal vez, podríamos alejarnos, pero realmente es una decisión difícil de tomar, aunque no imposible, como luego veremos. Nadie puede dar tanto como Jesús. Jesús te da, pero Jesús te da con una condición. La condición de que Jesús da es para que tú des también. No es para que tú te lo quedes, no es para que lo almacenes. Es exactamente igual como ocurría en el maná en el desierto. Dios proveía del maná en el desierto para el pueblo de Israel. Y cada día el Señor mandaba el maná. Ese maná no se podía guardar. Ese maná se pudría, ese maná se desintegraba, se deshacía, se hacía malo. Porque la porción de Dios era diaria. Y ellos tenían que compartir el maná con los demás. Los que recogían para los que no recogían. Tenían que dar el maná unos a otros. Tú recibes el maná de Jesús. La presencia de Jesús en tu vida es maná, es alimento. La presencia de Jesús en tu vida es restauración. La presencia de Jesús en tu vida es cambio, es transformación, es vida nueva, es salvación. Y esa salvación y esa presencia de Jesús en nuestra vida la tenemos que compartir. Porque si no, de lo contrario, más tarde o más pronto, nosotros también tendremos esta actitud de defección. Y saldremos, pero huyendo de la realidad. Y abandonaremos a lo mejor por la causa más insignificante que hayamos tenido. La persona que quiera seguir a Jesús tiene que tener siempre presente que al final, en algún momento de la vida, siempre hay que tomar la cruz. Y esto es imprescindible. No podemos vivir, hermanos, un evangelio facilón de tebeo o de revista. Ese no es el evangelio. El precio del evangelio es la cruz. Y las palabras de Jesús son: tomarás la cruz y me seguirás. Tomarás la cruz. Algunos lo toman como algo literal. Había en los años 60, 70 un tal Arthur Blessitt, que él tenía una cruz muy grande y recorrió el mundo entero con aquella cruz física por el mundo. Bueno, no está mal. Él quería hacer una señal de que él era cristiano y mostrar al mundo que él creía en la cruz de Cristo. Sin embargo, no está hablando aquí de una cruz física, una cruz que te mortifique, algo que tú tengas que hacer una penitencia para alcanzar la cruz de Cristo y el seguimiento del Señor, sino que hay muchos tipos de cruz, que es la negación del mundo, la negación de las cosas que quiero hacer. La cruz de Jesús fue clavarlo en la cruz del Calvario, pero antes de la cruz aceptó esa cruz. ¿Dónde? En Getsemaní. En Getsemaní, cuando estaba allí llorando y sudando gotas de sangre, y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tú. Esa es la cruz. Cuando tú dices: Señor, que no hagas mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. Y tu voluntad en mi vida es siempre agradable y perfecta. Este es un punto importante. Pero hay otro punto que quiero compartir con vosotros. En este pasaje hubo un deterioro importante, un deterioro que se nos presenta a través de Judas. Los pasajes aquí están diciendo que la multitud de los discípulos se marchó, no siguieron a Jesús, pero dice el evangelista en uno de los pocos pasajes de Juan, dice que se quedaron los 12. Es una de las pocas veces que el Evangelio nombra a los 12 o dice el número 12 de personas. Y esto es lo que vemos especialmente en Judas, un deterioro de su personalidad. Jesús vio la pregunta es: ¿Jesús se equivocó al escoger a Judas? ¿Se equivocó? No. Como no se equivocó a escoger a Mateo, a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Tomás, no se equivocó al escoger a ninguno de ellos. Porque Jesús no estaba viendo el Judas que estaba llamando, estaba viendo al Judas que podía ser.
El Judas que tenía en mente la persona que podía ser. Y este Judas no estuvo a la altura de las circunstancias en el seguimiento de Jesús. Jesús vino a él y vio en él la persona que él podía modelar, que él podía tratar, la persona que podía ser, porque Judas tenía grandes talentos, grandes habilidades, y esos grandes talentos y grandes habilidades en las manos de Jesús, en obediencia a Jesús, hubiera sido algo totalmente diferente. Una persona que Jesús hubiera podido usar para su obra, para extender la obra. Por lo tanto, Jesús no se equivocó cuando llamó a Judas. Aunque Judas le traicionó, aunque Judas le vendió, aunque Judas le negó, aunque Judas hizo tantas cosas con lo que hizo, porque hizo muchas cosas a la vez, pero Jesús no se equivocó. Como Jesús no se equivoca cuando te llama a ti y a mí. No se ha equivocado. Hay gente que dice, pastor, yo soy tan malo, o pastor, yo tengo tantos defectos, o yo tengo tantos problemas en mi vida, que es imposible que Dios haga algo. Yo le he escuchado eso. Es imposible que Dios haga algo. Dios es el Dios de los imposibles. Y al igual que llamó a Judas, y llamó a Pedro, y llamó a Mateo, y llamó a todos los discípulos, a cada uno de ellos, te llama a ti y a mí, porque no somos imposibles para Dios. Para Dios no hay imposible, no hay persona imposible. Dios va a tratar tu personalidad, va a tratarla. A eso bien, tiene que pasar algo. Si te quedas con Jesús y no huyes como hizo la multitud, y te quedas en el grupo pequeño de los que están cerca de Jesús, tienes que ser consecuente con el llamamiento de vivir cerca de Jesús. Tienes que ser consecuente con el llamamiento que Él quiere hacer en tu vida y la obra de discipulado que Jesús quiere hacer en tu vida. Jesús estaba pensando en Judas como un héroe. Él podía haber sido un héroe. Imaginaros el momento cuando Judas hubiera podido confesar, mira, yo era ladrón, yo era un administrador que robaba, yo estaba haciendo trampas, yo estaba haciendo cosas feas, y se hubiera convertido y hubiera dicho, pero ahora lo he dejado todo, como hizo Mateo. Pues yo he robado, pero ahora lo voy a devolver cuadruplicado. Hubiera sido fantástico y hubiera sido maravilloso que hubiera pasado. Jesús le ofreció esa oportunidad, pero él de héroe pasó a villano. A villano, a tirano, porque no aprovechó la oportunidad que Jesús le dio. En esta mañana te pido en el nombre de Jesús que aproveches la oportunidad que Jesús te da. La oportunidad. Mira, el tren pasa una sola vez. El tren pasa, y si no coges el tren, no te subes a ese tren, vas a perder las oportunidades. Es verdad que Dios es de segundas y de terceras oportunidades, pero tú tienes que vivir confiado en que Jesús haga su obra perfecta en ti y no te deteriores como persona y como ser humano. Este Judas eligió el camino de la trampa, eligió el camino de la mentira, eligió el camino del atajo, eligió el camino de la hipocresía, porque Judas fue un hipócrita, pero perfecto. Se puso la careta porque nadie notaba lo que estaba pasando en su corazón, y sus obras aparentemente eran buenas. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que Judas era un mal discípulo, ningún pasaje, excepto el final. Por lo tanto, la apariencia la guardó muy bien. No guardemos apariencias, hermanos. No guardemos apariencias. Tiremos la careta. Quema la careta. No quieras vivir una doble personalidad. En Jesús no es posible cuando vivimos apariencias y vivimos en hipocresía y vivimos dos caras y vivimos dos formas de vivir, porque entonces llegará un momento que saldrá a la luz y saldrá a la luz la verdad. Hay una historia que quiero contaros de un gran pintor. Era un pintor en Italia. Estaba pintando un cuadro muy grande, un cuadro precioso, un cuadro sobre la cena del Señor. Y quería pintar a todos los discípulos más Jesús. No era Leonardo da Vinci, que él también pintó un cuadro grande, pero otro pintor importante en Italia. Y este cuadro entonces empezó a buscar modelos de personas que le sirvieran para poner las caras a los discípulos y no tenerlas que inventar. Y entonces empezó buscando a Jesús, una cara noble, una cara transparente, una cara limpia, una mirada que reflejaba amor. Vio a un muchacho y dijo, este es el
modelo de Jesús que yo quiero pintar. Y entonces pintó la primera cara de Jesús. Y así fue pintando y pasaron los años, porque era un cuadro tan grande que pasaron varios años hasta que al final, bueno, tenía que pintar a Judas. Lo había dejado para el final. A ver qué cara le pongo a Judas. Bueno, buscaré una cara arrugada, una cara triste, una cara melancólica, una cara de un hipócrita, una cara de una persona tirada. Voy a buscar. Y encontró un día, buscando, le costó mucho, pero un día en la calle encontré una persona que estaba con ese tipo de cara. Y dijo, ¿tú quieres me quieres ayudar? Quiero pintar la cara de Judas. Yo le dije, bueno, ¿no había otro? Bueno, pues es el último que me queda. Y el pintor empezó a excusarse. Bueno, ven. Y entonces pintó y terminó de pintar. Y cuando estaba terminado de pintar, el modelo, este modelo que había buscado el pintor, le dijo, tú ya me has pintado a mí. Y le dijo, no. Yo recuerdo a todos mis modelos. Todos mis modelos los recuerdo perfectamente. No, pero tú ya me has pintado a mí alguna vez. Porque yo fui Jesús. Me buscaste cuando fui Jesús. ¿Qué había pasado con la misma persona? ¿Qué había ocurrido en esta persona? Se había deteriorado de tal manera, de tal forma que había destrozado su vida. No tenía propósito, no tenía sentido, no tenía valor. Se encontraba como basura, estaba tirado en la calle porque había abandonado sus principios hermosos cuando se le pintó con la cara de Jesús. Y esto no puede ocurrir a nosotros, hermanos. Nos puede ocurrir que tengamos un encuentro fresco con Cristo, un encuentro personal con Cristo, un encuentro diario con Cristo. Nos puede ocurrir que tengamos un encuentro vital con Cristo, que cambie nuestra experiencia, pero que vivamos de renta, que vivamos del pasado, que vivamos de experiencias que nos ocurrieron cuando eran pequeños, pero que no hemos crecido con el Señor y nos deterioremos como le pasó a Judas. Que no te pase, que no me pase, hermanos, que no nos pase, que nos pase como a Judas, que nos deterioremos de tal manera que seamos unos desdichados y el deterioro será evidente, porque sin Jesús hay deterioro. Sin Jesús hay un deterioro de nuestra personalidad y de nuestros valores, porque Él da la respuesta adecuada a las necesidades de los seres humanos. Y la tercera enseñanza que encuentro en este pasaje es que hubo defección, hubo deterioro, pero también hubo resolución, hubo decisión, una resolución. ¿Y cuál fue la resolución? La resolución fue cuando Jesús les dice a los discípulos, después de que todos se habían marchado, les dice, bueno, ¿queréis marcharos vosotros también? Ya que todos me han dejado, me están dejando las multitudes, ¿queréis vosotros abandonarme? En realidad, la frase en griego no dice eso exactamente, y lo dice al revés. Está diciendo, no me dejaréis. No me dejaréis. No es si queréis marcharos, no es la oportunidad de marcharos. No me vais a dejar, ¿verdad? No me vais a dejar solo en este momento. Esta es la auténtica frase que está en el texto original del griego. No me dejaréis. Y el Señor lo dice hoy a ti y a mí y a los cristianos del siglo XXI. ¿Pero qué vais a hacer conmigo? ¿Me vais a dejar? ¿Me vais a dejar? ¿Me vais a abandonar? ¿Me vais a dejar solo? ¿O queréis continuar a mi lado? Y ahí es cuando salta el Pedro impetuoso, pero aquí no veo yo a un Pedro impetuoso, veo a un Pedro lleno de fe y de visión y de esperanza y de la confesión. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a ir, Señor? ¿Dónde vamos a ir? Pedro no les dejó tiempo ni a respirar. Cuando Jesús termina de decir eso, ¿no me dejaréis? Vosotros no me vais a dejar, ¿verdad? Y Pedro saltó como una chispa y les dijo, pero ¿cómo te vamos a dejar? ¿Cómo, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y esta es la cuestión, porque ¿a quién vamos a ir, hermanos y hermanas? ¿A quién vamos a ir si dejamos al Señor? No podemos dejar al Señor, y muchas veces lo reemplazamos. A veces decimos intelectualmente y mentalmente, no, eso no lo voy a hacer nunca.
Eso no lo voy a hacer nunca. Y es un buen propósito, es una buena idea que no lo hagamos nunca y que no tengamos el interés y el deseo. Pero sí que hay actitudes, sí que hay respuestas de nuestra vida que nos alejan de ser verdaderos discípulos del Señor. Sí que hay cosas en nuestra vida que tenemos que trabajar, hermanos, que tenemos que trabajar nuestro carácter en dependencia del Señor para que estar con Él y no ir a buscar a ninguna otra parte. Porque no podemos buscar en otra fuente, porque las demás fuentes están podridas, el agua está contaminada y el agua contaminada es una agua peligrosa que puede traerte la muerte. El agua fresca es la de Jesús, la palabra fresca es la de Jesús, el perdón fresco es el de Jesús. Por esto es importante que tú vayas a Jesús y tú restaures tu vida con Él y seas resolutivo y confieses a quién iremos. Y después de decir eso, Él dijo, porque tú eres el único que tienes palabras, pero no cualquier palabra. Porque palabras la tiene un charlatán. Uno que va por ahí le tiene palabras. Incluso hay mucha palabra de charlatán religioso e incluso cristiano. Lo hay, hermanos. Profundas, unas palabras de cambio para vida eterna. Palabras que perdurarán por toda la eternidad, palabras que cambiarán, palabras que serán más que palabras, mucho más que palabras, porque las palabras de Jesús son más profundas que cualquier palabra. Jesús, esas palabras las quiere que tú las vivas. Jesús quiere que esas palabras tú las manifiestes. Jesús quiere que esas palabras tú las interpretes, las recicles en tu vida, las resetees. Cuando estamos hablando de ordenadores sabemos lo que es resetear. Es resetearlas y las acoples esas palabras en tu corazón y en tu vida. Porque Jesús es la respuesta a nuestros corazones rotos. Todavía. Jesús es la respuesta en nuestros corazones abatidos. Jesús es la respuesta que da consuelo, que alivia, que sana, que restaura, que perdona, que cambia el dolor de nuestra vida. Jesús es la respuesta a estas necesidades. Juan capítulo 14, versículo 1 y 3, palabras de Jesús que dice, no os angustiéis, confiáis en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Si así no fuese, ya os lo habría dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la palabra de Dios, la palabra para vida eterna, para esta vida y para toda la eternidad. Jesús nos ofrece este consuelo, pero también Jesús es respuesta para vidas destrozadas. No solamente corazones rotos, vidas destrozadas. Hay mucha vida destrozada, hay mucha vida despistada, hay mucha vida perdida, hay mucha vida desconsolada. Jesús es la respuesta a nuestro mundo destrozado. Continúa siendo la respuesta a nuestro mundo destrozado. La gente siempre sueña como un mundo mejor. Yo me imagino al científico cuando está en el laboratorio y está trabajando con el laboratorio, está soñando con encontrar respuestas para cambiar este mundo mejor. O me imagino los asistentes sociales cuando están trabajando con ese campo tan duro de los asistentes sociales, que están con gente necesitada y con tantos problemas. Ellos quieren cambiar para un mundo mejor. O cuando se hacen tratados entre las naciones, cuando hay conflictos. Por ejemplo, esta semana se ha firmado un tratado entre Estados Unidos e Irán. Claro que hay gente en contra, pero yo creo en la buena voluntad de la gente y que cuando están intentando hacer este tratado es para mejorar las relaciones y que las cosas funcionen un poquito mejor. Todavía soñamos que es posible un mundo mejor en medio de la situación destrozada, en medio de los cambios en los cuales estamos viviendo. Sin embargo, todo eso existirá. Las guerras, las enfermedades, las calamidades, los conflictos continuarán existiendo hasta que el Señor regrese otra vez. Y esto lo dice el Señor en su palabra. Mientras tanto, ¿a quién acudirás? ¿A quién acudirás? ¿A quién irás para respuesta? ¿A la ciencia? Algunos dicen, yo voy a la ciencia y nada más, porque a mí la religión no me aporta nada.
Acudirás a la educación. Algunos dicen, no, todo esto se soluciona con una mejor educación. Yo te digo que no, yo trabajo en educación, trabajo en nuestro colegio Alfa y Omega y veo a los niños, tenemos una educación fantástica y unos objetivos maravillosos, pero hay cada niño, hay cada situación que la educación no la va a cambiar. No va a cambiar la educación. ¿Quién lo va a cambiar? ¿A quién acudiremos? ¿A la política? ¿Acudiremos a la religión? No, la religión va a solucionarlo todo. ¿Acudiremos a lo que dice la mayoría de la gente? La mayoría de la gente, pues mira, cuando hablamos de mayorías de gente, si tú te acuerdas la historia de Noé, la mayoría de la gente murió. La mayoría de la gente me va a traer a mí la respuesta. ¿A quién acudiremos? ¿A los pronunciamientos de la sabiduría? ¿A quién acudiremos? ¿A la ciencia humana? ¿A las predicaciones de los pastores? ¿A nuestra propia mentalidad? ¿A nuestros propios sentimientos? ¿Acudiremos a los sentimientos, esos que son tan traicioneros? Esos sentimientos que un día estás arriba, otro día estás abajo, un día vas a la izquierda, otro día vas a la derecha. ¿A quién acudiremos? A la profesión. Una buena profesión lo va a arreglar todo. Tener una buena profesión, ganar dinero, tener para gastar, tener para invertir. Eso me lo va a solucionar. Mirad, alguien dijo la siguiente frase que me encanta. Nadie puede salvar a una civilización que se tambalea y decadente como un salvador sobresaliente. Nadie puede salvar a esta civilización que se está tambaleando, hermanos. Esta civilización que yo no sé nuestros nietos lo que van a recibir, lo que van a tener, lo que va a pasar, lo que viene, hermanos, lo que viene. Por eso tenemos que tener a este Salvador sobresaliente. Jesucristo es el Salvador sobresaliente. Y quiero terminar con una historia. Esta semana recibí un correo electrónico de una mujer de Cuba. Yo conozco a su ex esposo, les conocía cuando estaban casados. En los últimos años esta familia se ha destruido totalmente, se ha destrozado. Tenía mucho contacto con esta familia y teníamos relación, nos mandábamos correos y también por diferentes medios de comunicación. Y esta semana recibí un correo de la mujer y me dijo, pastor, le fui a ver, fui a visitarle cuando usted estaba enseñando en el seminario de La Habana. Y estuve muy cerca de usted. Lo que pasa es que usted estaba rodeado de tanta gente. Fui adrede para hablar con usted, porque hace años que no hemos hablado. Pero usted estaba rodeado de tanta gente que puse mi mano sobre su hombro, pero no pude hablar con usted. Y al final me marché. A mí me conmovió este correo y le contesté inmediatamente, ¿pero cómo? ¿Has hecho kilómetros para verme? ¿Has caminado muchísimo? En Cuba el transporte público es malo. Esta mujer caminó, esa mujer tuvo que invertir mucho tiempo y dinero que no tendría para venir y hablar conmigo. ¿Has estado a mi lado? ¿Me has tocado? ¿Me has puesto la mano en el hombro? ¿Y no te has atrevido porque estaba tanta gente alrededor y te has marchado? ¿Cómo es posible? Y pensé, muchos hacen eso con Jesús. Están cerca de Jesús, al lado de Jesús, casi lo pueden tocar, pero al final se van. Que no te pase como esta mujer en esta mañana. Mi oración en esta mañana es que te quedes con Jesús, que no vayas a ningún otro lugar, hermano y hermana. Que no busques satisfacción en las cosas que no satisfacen, no llenan, en las cosas que no tienen sentido en la vida. Y hay tantas cosas que no tienen sentido. Que encuentres tu llamamiento en Jesús y seas fiel al llamamiento que Él te ha dado. Pero que te sujetes a Él y digas, Jesús, no me voy a ir a ninguna parte, porque solo tú tienes palabras. Solo tú me satisfaces, solo tú me vas a llenar, solo tú me llenas, no mis sentimientos, no yo que sienta más. Mira, hermanos, hay días que mi corazón está como una chufa seco, no siento nada.
absolutamente nada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no amo a Jesús? Claro que lo amo. ¿Que tengo que conocer que mi corazón está como una chufa? ¿Que tengo que conocer cuáles son mis debilidades y mis sentimientos? Porque mi fe en el Señor no depende de mis sentimientos, de lo que sienta. Mi fe en el Señor depende de mi confianza y de mi confesión por mis labios de que tú tienes palabras de vida eterna. Por esto, en esta mañana, confiesa al Señor, confiésalo en tu corazón y con tu boca. Si en esta mañana aquí hay alguien que quiere entregarse a Jesucristo, nos ponemos todos de pie. Si en esta mañana hay aquí alguna persona que quiere que Cristo esté en su corazón, si en esta mañana tú escoges estar al lado de Cristo, escógelo. Sí, Cristo, quiero estar contigo. Esto no es un acto psicológico ni de presión. Esto es un acto de decisión, un momento de decisión. Si en esta mañana tú quieres decir al Señor, sí, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, levanta tu mano donde estás y oraremos por ti. ¿Hay alguna persona que quiere decir al Señor, Señor, me quedo contigo, estoy contigo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más quiere decir, Señor, me quedo contigo, no me voy a ninguna parte hasta el final. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguna persona más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, hermana. Alguien más que diga al Señor, me quedo contigo, estoy contigo, caminaré contigo hasta el final, hasta el día que esté en tu presencia, en la presencia del Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Señor, Dios te bendiga. Señor, continúo contigo, Dios te bendiga. Estoy a tu lado y no voy a mirar atrás, no voy a claudicar. Y aunque venga persecución, porque viene persecución, hermanos, viene persecución, estaremos fieles al Señor. Todos los que habéis levantado la mano, por favor, podéis pasar a orar en el rincón de oración. Ir a orar. Y los que no habéis levantado la mano y queréis oración, también podéis pasar a orar. Allí hay un lugar de oración. Podéis pasar a orar en este momento. Tal vez tienes vergüenza de levantar la mano, pero este es un momento importante. Mientras cantamos el siguiente cántico, nosotros estamos preparándonos para orar unos por los otros e interceder. Nuestros consejeros están ahí para recibirte, para darte una palabra, pero tú puedes continuar orando y buscando la voluntad del Señor. Y dile al Señor, Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. Amén. Que los bendiga. Vamos a cantar el cántico para finalizar.